Ya, partamos nomás, después llegará el resto si es que llega. Como habíamos comentado, esta semana íbamos a hacer problemas solamente, ¿sí? Este listado lo subí hace un ratito a Deca, así que ahí después lo pueden descargar si quieren mirar el resto de problemas, ¿sí? Tiene de todo, tiene desde coordenadas polares, sucesiones y series, que es más o menos lo que habíamos dicho, criterios de convergencia, convergencia absoluta, ¿sí? Y le añadí un pequeño ítem de verdadero y falso que engloba todo lo de series, pero es cortito, ¿ya? Entonces el certamen tendría más o menos esta estructura, ¿sí? Ya lo habíamos conversado antes, así que es así. Ya, ¿por qué partimos? ¿Alguna sugerencia? Hagamos unos dos de polares para recordar, ¿sí? A ver, ya, ese, el 4 de la parte de polares. Calcular el área interior a esa curva y exterior a la otra curva. ¿Cómo eran esas gráficas, se acuerdan? Esa, cuando estos dos elementos eran iguales, era un cardioide, ¿sí? Acuérdense que cuando ustedes tenían un número más algo por coseno o seno, eran cardioides o caracoles, ¿sí? Cuando los dos eran el mismo, eran cardioides. Cuando eran distintos, era un caracol, y ahí dependía si es que era mayor o menor, era un caracol con lazo o sin lazo, ¿sí? Ya, además, si es que aquí había más coseno, tenía una orientación. Si tenía menos coseno, tenía otra. Si tenía más seno, era otra. Y si tenía menos seno, era otra, ¿sí? Cuando era más coseno, nos da algo así. ¿Ya? Acuérdense, más coseno era como lo dibujé, menos coseno es para el otro lado, ¿sí? Ahí es menos coseno. Eh, más seno y menos seno eran verticales, ¿sí? Ya, ¿cuáles son los puntos donde esta cosa intersecta los ejes? Este es 4, ¿verdad? Porque cuando teta vale 0, queda 2 más 2, ¿sí? Cuando teta vale pi medios, es solamente 2, ¿sí? Ahí está la primera gráfica. Y la segunda gráfica, esta de acá, era
una circunferencia de diámetro 6, ¿cierto? Que era tangente al eje Y. O sea, sería una cosa así. ¿Ya? Donde, ¿qué es lo que había dicho? El diámetro de esa circunferencia es 6. Entonces, en todos estos problemas con polares tenían que saber reconocer la región. O sea, en otras palabras, conocer las gráficas, ¿sí? Si es que fuese una gráfica muy extraña, se les va a poner en la prueba, pero no creo. Sí, no va a salir de lo que hemos visto. O sea, circunferencias, pétalos, o sea, rosas de N pétalos, caracoles, cardioides. Ya, entonces, ¿cuál es el área que nos están pidiendo? El área interior al cardioide y exterior a la circunferencia. ¿Sí? O sea, en otras palabras, sería eso de ahí. ¿Ya? Eso sería interior al cardioide y exterior a la circunferencia. ¿Sí? Ahora, si se hubiese pedido la región exterior al cardioide e interior a la circunferencia, hubiese sido esta de acá. Si se hubiese pedido el área de la región intersección de ambas, hubiese sido, o interior a ambas, hubiese sido esa de ahí. ¿Sí? Entonces, estos ejercicios, ¿qué es lo que pasa? En un mismo ejercicio se pueden pedir muchas cosas. ¿Sí? Creo que habíamos hecho el problema del cardioide de la circunferencia, pero habíamos calculado otra de las regiones. Ya, entonces, el área, voy a escribir aquí con otro color, el área en coordenadas polares tenía una fórmula. Era un medio integral entre un ángulo 1 y un ángulo 2 del cuadrado de la función que define a la curva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo utilizamos esta fórmula? Necesitamos los límites de integración. ¿Sí? Y para eso, nosotros necesitamos los puntos de intersección de las curvas. ¿Ya? Esto es igual que lo que hacían antes en coordenadas rectangulares. Querían hallar el área entre curvas, por ejemplo, y había que estar buscando puntos de intersección. ¿Sí? Y los puntos de intersección se sacaban de la misma forma, o sea, igualando ambas funciones. ¿Sí? Eso no se ha perdido. Nos queda 2, 2 es igual a 4 coseno de teta, ¿sí? Un medio es igual a coseno de teta, y ahí sacamos el arco coseno. Y ahí hay que recordar qué ángulo es el que da coseno un medio. Esos son 60 grados, o sea,
pi tercios radianes. ¿Sí? En otras palabras, este de acá es teta igual a pi tercio. ¿Sí? Y con eso ya deberíamos ser capaces de encontrar el área. ¿Sí? El área buscada de partida, por la simetría de la curva, nosotros podemos sacar solo esa parte y multiplicarla por 2. ¿Sí? Porque es igual a la de acá. Entonces el área va a ser 2 veces el área de una de las regiones. Ya, y aquí es donde hay que ver cómo calcular esa área, porque fíjense que no es llegar y escribir la fórmula. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pasa si es que nosotros integramos de pi tercios hasta... Bueno, es que en realidad depende, ¿sí? Como nosotros queremos sacar solo esa área, ¿sí? Esa de ahí, la podemos calcular como esa área, ¿sí? El área de la región que estoy marcando, menos esa de ahí, ¿sí? ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Porque recuerden que el área en coordenadas polares se calcula entre dos ángulos, ¿sí? Y lo que hace es tomar el área comprendida entre esos dos ángulos, ¿sí? O sea, entre dos rectas que pasan por el origen. Eso sería. Entonces, para sacar esta área, ¿cuál es la función que me delimita? Es el cardioide, ¿sí? ¿Cuáles son los ángulos que delimitan esa región? Pi tercios. Y ahora, ¿con qué ángulo el cardioide llega al cero? Ese es pi tercios. Ese es pi medios. Ese es 3 pi cuartos, ¿sí? El cardioide llega al cero cuando el ángulo es pi. O sea, ahí iría pi, ¿ya? Y repito, esa es el área de toda esta región. Entonces ahora nosotros lo que deberíamos hacer es restar esa porción. Y esa porción también es una integral de pi tercios, pero hasta otro valor. Pi tercios, aquí va aumentando el ángulo, y vale 0 cuando el ángulo es pi medio, ¿sí? Entonces pi tercios, un poco más de pi tercios, más todavía, y cuando el ángulo es pi medio, nosotros llegamos al origen, ¿ya?
¿Cuál es la función que está delimitando esa región? Es la circunferencia. Y esa sería la expresión, ¿sí? ¿Alguna duda? O recién vi el chat. Sea, ¿necesitas todavía que la grafique? Ya, y esa es la expresión. Ahora, la integral es otro cuento. Sí, eso lo dejo como ejercicio porque ya es materia más que pasar. Y se nos iría bastante tiempo en solo resolver las integrales. ¿Por qué? Porque van a aparecer cosenos al cuadrado, hay que ocupar la fórmula del ángulo doble y seguir desarrollando, ¿sí? No son difíciles, pero son un poco más largas. ¿Ya? Esa es la identidad que se utiliza. Para los que se incorporaron hace poco rato, esta guía la subí o sea, antes de empezar la clase, la subí a DECA, ¿sí? La guía está compuesta por todos los ejercicios tipo, o sea, recuerden que ya habíamos hablado en una clase de esto. Ítem 1, coordenadas polares, que es pregunta 1 del certamen, ¿sí? Ítem 2, sucesiones y series, que involucra sucesiones de sumas parciales y series geométricas. Ah, y las telescópicas, ¿ya? Ítem 3, criterios de convergencia, para series de términos positivos, ¿sí? Ítem 4, series de términos no positivos, o sea, las series alternadas, que fueron las únicas que se vieron, y no hay más en realidad para analizar, convergencia absoluta y criterios de convergencia absoluta, ¿sí? O sea, el cociente, raíz y el criterio de series alternadas, ¿ya? Y un pequeño verdadero y falso. Pero eso, sabiendo lo anterior, no les va a costar. Entonces, eso. Este listado tiene ítem por cada ejercicio, ¿vale? Ya. Y uno más de polares. Que es como del mismo estilo. ¿Sí? En realidad todos los problemas van a ser del mismo estilo. Calcular el área asociado a una región limitada por algunas curvas. ¿Sí? Ahora, calcular el área dentro del lazo mayor de la curva R igual a 1 más 2 coseno teta, que es exterior a su lazo menor. ¿Sí? Entonces ya da indicios de qué gráfica es esto. ¿Ya? Pero si no, lo recordamos. Cuando teníamos A más menos B
por coseno de teta, o seno de teta, cualquiera de las dos. Ya en el problema anterior lo habíamos dicho, podía ser caracol sin lazo, cardioide o caracol con lazo. Y todo dependía de esos numeritos, ¿sí? Si los dos son iguales, era un cardioide. Si este era mayor que este, era un caracol sin lazo. Y en el caso que estamos ahora, o sea, es más grande el que está multiplicando al coseno, entonces era un caracol con lazo, ¿sí? La orientación seguía el mismo patrón que todos los que nombré. O sea, los caracoles y los cardioides tienen el mismo patrón, que sería más coseno va a ser así. Menos coseno va a ser una cosa así, ¿sí? Y con seno quedan para arriba y para abajo. ¿Y cómo se graficaban? Ya que hace un rato me lo habían preguntado. Nosotros graficamos esta curva en coordenadas rectangulares. ¿Para qué? Para hacernos una idea del comportamiento, ¿sí? Dos cosenos lo que hace es al coseno aumentarle la amplitud, ¿sí? Ya, ahí está dos cosenos. Y cuando nosotros le sumábamos uno, lo único que le estamos haciendo es subiendo en uno, ¿sí? Entonces esto en realidad sería una cosa así, ¿ya? El coseno, en este caso, se mueve entre menos 2 y 2, y cuando le sumamos uno se mueve entre menos 1 y 3, ¿ya? El centro de esta curva es 1, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los valores característicos? O los valores que uno conoce. Este punto se obtiene cuando el ángulo vale pi medios, ¿sí? El de acá abajo, cuando el ángulo vale pi. Este punto, el centro de nuevo, cuando el ángulo es 3 pi medios, y el último punto es cuando hace la vuelta completa, o sea, 2 pi, ¿sí? Y ahí uno puede irse haciendo una idea de la gráfica, o sea, cuando el ángulo es 0, el radio es 3. Ángulo 0 significa eje X, ¿cierto? Y ahí hice algunas marcas para irme guiando. ¿Qué es lo que va a hacer la curva?
parte en radio 3 y a medida que el ángulo va aumentando, o sea, nos vamos moviendo en esa dirección, el radio va bajando, ¿sí? Y cuando llegamos a pi medios, el radio es 1, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que bajar desde ahí hasta ahí, a medida que vamos girando. Ya, ahí está. ¿Qué es lo que hace después? Después hay un pequeño intervalo donde el radio todavía es positivo, ¿sí? Antes de llegar a pi. Entonces el radio sigue bajando y llega a 0. Y después de llegar a 0, lo que hace es tomar radio negativo, ¿sí? O sea, si este fuese el ángulo, pongámosle con otro color, θc, o sea, el ángulo donde llega al 0, después de ese ángulo, nuestro radio, en vez de graficarlo en esta parte, lo tenemos que graficar en esta parte de acá. ¿Por qué? Porque el radio es negativo en toda esa parte, ¿ya? Y ahí estaría la gráfica. ¿Por qué sé que es así? Porque nosotros, basta con que grafiquemos esto en 0 pi. Porque recuerden que las curvas que tenían coseno eran simétricas con respecto al eje X, ¿sí? ¿Cómo lo sabíamos? Reemplazábamos θ por menos θ y si quedaba igual, la curva era simétrica con respecto al eje X, ¿ya? Entonces, así era como se confeccionaba una gráfica. ¿Ya? ¿Cuál es el área que se está pidiendo? Es el área dentro del lazo mayor, o sea, dentro de todo esto, ¿sí? Pero exterior al lazo menor. O sea, esto de aquí no se cuenta, ¿sí? O sea, si es que pinto el área sería esa de ahí, sería esa la región que estamos determinando, ¿sí? O el área de esa región. Ya, entonces, ahora sí, ¿cómo sacamos esa área? Fíjense que por simetría nosotros podemos sacar solo la parte de arriba, o sea, esa de ahí, ¿sí? Y multiplicarla por 2. Eso es bien importante en las curvas polares, utilizar la simetría. ¿Por qué? Porque como son gráficas con coseno y seno van a ser muy simétricas. Ya, entonces, está claro que nosotros necesitamos la diferencia de áreas, ¿o no? O sea, el área que se forma hasta ahí, menos el área de ese pedacito, ¿sí?
Entonces, como habíamos dicho, el área va a ser el doble de la parte de arriba solamente, por la simetría. Y aquí es donde viene la pregunta. En ambos casos, la región está limitada por lo mismo, ¿cierto? O sea, cuando sacamos el área que forma esto, lo que lo está delimitando es esa curva. Cuando sacamos el área que se forma ahí, lo que está delimitando esa región es esa curva. O sea, nuestra área va a tener esta estructura, ¿sí? Pero lo que en realidad importa, porque si lo dejara así como está, va a dar cero, ¿cierto? Lo que importa es lo que va acá. O sea, los límites de integración. ¿Qué límites de integración hay que poner para que eso esté bien formulado? ¿Sí? Ya, esta región grande se forma cuando nosotros vamos desde 0 hasta este ángulo que le puse θc. ¿Sí? Y después, este pedacito, o este en realidad da lo mismo cual, se forma desde este ángulo hasta pi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, aquí teta vale 0, va aumentando, 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 teta vale pi medio, sigue aumentando teta, hasta teta crítico, por eso, o teta 0, como le quieran llamar, llega a 0, y después, como el radio pasa a ser negativo, por eso es que se grafica para este otro lado. O sea, este punto es el asociado a el ángulo pi, ¿ya? Entonces lo que deberíamos restarle sería desde teta c hasta pi, ¿ya? Porque ahí se grafica este pedacito, ¿sí? Que al final es lo mismo que el de arriba, por eso es que lo dejé así. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es ese ángulo teta c? Si lo determinamos, el problema está listo. Teta c es cuando el radio vale 0, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que hacer. Si el radio vale 0, tendríamos 0 igual a 1 más 2 coseno de teta. O sea, coseno de teta es igual a menos un medio. ¿Cuál sería el ángulo? Serían 120, ¿cierto? O sea, 2 pi tercios. En otras palabras, ese es el ángulo que hay que reemplazar en el límite de integración. Ah, aquí me faltó algo importante. El un medio de la fórmula, ¿sí? Acuérdense que el área es un medio de la integral de f de teta al cuadrado, ¿sí?
Es que por un momento dije, ah, lo cancelo con el de afuera, pero es que seguía puesto afuera el 2. Y entonces, esa es la expresión para el área. Como les había comentado, estas las voy a dejar solo expresadas. ¿Por qué? Porque es calcular una integral que eh, no es difícil, se usa esta relación, pero sí nos va a consumir harto tiempo. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? tengo una duda respecto al punto en donde evaluar la integral, o sea, el límite superior. Por ejemplo, en este ejercicio era 2 pi tercios por ver el gráfico. ¿Hay alguna manera de verlo como de otra forma que no sea el gráfico? Cuando el radio es cero, em, ¿cómo hago eso? No, no lo entendí bien, no me quedó claro. Ah, ya, porque este punto se obtiene cuando el radio es cero. Claro. ¿Sí? Y ahí uno reemplaza en la ecuación. Ah, cero igual a uno Sí. más. Y ahí se Ah, despeja teta. porque en el ejercicio anterior el límite superior era pi. Y eso me daba, cuando yo igualaba a cero también, ¿cierto? Sí, o sea, si tú igualas a cero esto, también te va a dar pi. Sí, Ah, porque fíjate que si esto es igual a cero, te queda coseno de teta igual a -1. Y el coseno es -1 cuando el claro, ángulo es pi. es ¿Sí? pi. Ah, ya. Ah, o sea, lo igual a cero. Exacto. Sí, o Ok, sea, yo lo saqué gráfico porque ya tenía las gráficas, pero si es que no, claro. no lo ven así, es cosa de reemplazar. Gracias. ¿Sí? Y lo mismo acá, pues. Fíjate, Ujú. si eso es cero, ¿cuándo el coseno es cero? Cuando el argumento es pi medio. Medios, ¿Ves? Ahí está. claro. Gracias. Ya, el resto les queda para que ejerciten y en caso de me lo van preguntando en las siguientes clases, ¿sí? Todavía nos quedan todas adicionales. Pasemos a sucesiones y series. Ya, hoy aquí tuvo un error. Esto era una N minúscula. Ya, ahí sí. Ya también de aquí voy a hacer, bueno, aquí quizá haga un poquito más, porque son más cortos. El primero, para desempolvar un poco la materia. Dice, si la enésima suma parcial de una serie, ya aquí está una serie, es esta de acá. O sea, esta es la sucesión de sumas parciales. ¿Sí? Se pide determinar este término, el de aquí, y decidir si la serie es convergente y en caso que converja encontrar su valor. ¿Ya? Son varias cositas. ¿Va? Ya, ahí está. Ya entonces, ¿qué es lo que nos están dando? Nos están dando la sucesión de sumas parciales. ¿Sí?
Este es un problema que está al revés con respecto a todo lo que habíamos hecho, ¿sí? Tenemos la sucesión de sumas parciales y se nos pide determinar el término general o el término enésimo, ¿sí? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿A alguien se le ocurre? Recordemos un poco. ¿Qué era ese 1? El primer término. El primer término, ¿cierto? Recuerden Ujú. que la sucesión de sumas parciales era la suma hasta el término enésimo, ¿sí? O sea, en vez de aquí un infinito, un n, ¿sí? Entonces, ese 1 es la suma hasta el primer término, o sea, el primer término. Ese 2 no es n, era la suma de los dos primeros. LS3, ¿sí? LS4, LC, ¿sí? Eso era la sucesión de sumas parciales. Entonces, fíjense que hay algo bien particular que cumplen. ¿Qué pasa si nosotros hacemos S2 menos S1? ¿Qué les queda? S menos S nos queda a 2, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros hacemos S3 menos S2? Eso menos eso nos queda a 3, ¿sí? ¿Qué pasa si hacemos S4 menos S3? ¿Qué es lo que queda? Queda a 4, ¿sí? En otras palabras, cuando nosotros hacemos la resta de dos términos de la sucesión de sumas parciales que sean consecutivos, lo único que queda es el último término. ¿Cómo nos sirve eso? Si nosotros hacemos Sn menos Sn menos 1, lo que nos va a dar es An, ¿ya? Entonces, hagamos esa diferencia. Sn menos Sn menos 1. Sn nos están diciendo cuánto es. 5n cuadrado menos 3n más 2 dividido en n cuadrado menos 1. Eso es Sn. ¿Y qué vendría a ser Sn menos 1? Aquí hay algo que también en clase he dicho. Cuando nosotros tenemos una sucesión, la sucesión en sí es una función, ¿sí? Y lo que va aquí abajo es la variable de esa función.
O sea, si ustedes tenían a sub n igual a 1 partido por n, a sub 3 es 1 partido por 3. A sub n cuadrado es 1 partido n cuadrado. A sub 5n es 1 partido en 5n. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos ese n-1, lo único que hay que hacer es tomar esto y donde hay una n poner n-1. ¿Sí? Es lo mismo que en las funciones. Si ustedes tienen f de x igual a, por ejemplo, e elevado a x, f de 2x es e elevado a 2x, f de x menos 1 es e elevado a x menos 1, ¿sí? Es lo mismo. Entonces sería reemplazar n por n menos 1. ¿Sí? Y esto va a ser el término enésimo, o el término general. Ya desarrollémoslo un poco, a ver qué es lo que resulta. 5n cuadrado menos 3n más 2 partido en n cuadrado menos 1 menos 5n cuadrado menos 10n más 5. ¿Sí? Eso queda, al resolver eso, menos 3n más 3, eso queda, al resolver esa parte, y al resolver el denominador queda n cuadrado menos 2n más 1, pero con este menos 1 se cancela. ¿Sí? Ya, y ahí está casi listo. Lo único que falta es sumar las fracciones. ¿Ya? El denominador no tiene términos en común, ¿sí? Porque este es n-1 por n más 1. Este es n por n menos 2. Así que no queda otra que multiplicar cruzado y dividir por el denominador. ¿Sí? Y ahí está el a sub n. El resto es solamente álgebra. ¿Sí? O sea, lo único que faltaría es hacer este producto y reducir los términos. ¿Sí? Ahí está el término general, o el término enésimo. ¿Qué era lo primero que nos pedían? ¿Sí? Determinar a sub n. ¿Sí? Ya, y ahora, la otra parte, decidir si la serie es convergente o no. ¿Cómo lo hacemos?
Cuando nosotros tenemos la sucesión de sumas parciales, decidir eso es muy fácil, acuérdense. Porque la sucesión de sumas parciales, ahí, Sn, es eso, es la suma hasta el enésimo término. O sea, lo único que nos falta hacer cuando tenemos la sucesión de sumas parciales es que n tiende a infinito. ¿Sí? Entonces tomemos el límite de la sucesión de sumas parciales. O sea, el límite de esa expresión. ¿Cuánto es el límite? Tenemos un cociente de polinomios, ¿sí? Del mismo grado, más encima. Habíamos dicho que ese límite era la división de los términos principales, o de los coeficientes principales, ¿sí? Ahora, si no me creen, el ejercicio que pueden hacer es amplificar por 1 sobre n cuadrado, ¿sí? Y ahí queda facilito. Y aquí es donde nosotros concluimos. ¿Qué ocurría si el límite de la sucesión de sumas parciales era un número? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué representa este número? Esa es la conclusión, ¿sí? Porque recuerden, la sucesión de sumas parciales era la suma hasta el enésimo término. Si hacemos tender n infinito, lo que estamos teniendo es la suma de todos los términos, ¿sí? De hecho, esta era la única forma de saber a dónde converge una serie, ¿sí? Porque las otras que vimos, tanto la telescópica como la geométrica, se basan en esto, en tener la sucesión de sumas parciales y hacer tender el n infinito, ¿ya? De acá, en todas podemos hacer uso de la sucesión de sumas parciales, ¿sí? De hecho, esa es la idea del ejercicio. Pues pueden utilizar criterios, pero la idea es hacerlo con sumas parciales, ¿ya? Veamos este, el con logaritmo. Una pregunta antes de. Cuando nosotros queremos analizar convergencia o divergencia de una serie, hay un criterio que yo dije que era el primero que siempre teníamos que visualizar. ¿Se acuerdan cuál era? El del término general. Sí, el del término general, ¿sí?
¿Por qué? Mm. Porque al hacerlo inmediatamente uno sabe a lo que se enfrenta. O sea, criterio, término. Porque si el límite no es cero, ahí uno dice inmediatamente que diverge y no tiene que estar haciendo ningún tipo de cálculo adicional. ¿Sí? Y además es bien simple, ¿por qué? Porque el límite muchas veces ustedes lo pueden sacar en la mente, no tienen que estar escribiéndolo. Esto de acá, si el n tiende a infinito, ¿hacia dónde se va? El logaritmo es una función continua, así que miremos dentro. Si el n tiende a infinito, ¿esto a dónde se va? Se va a 1, ¿cierto? Y ahora, el logaritmo natural de 1 es 0. O sea, en otras palabras, este criterio no sirve, pero si el límite no fuese 0, ahí ustedes concluyen inmediatamente sin tener que hacer ninguna otra cosa, ¿sí? Por eso es Profesor, importante, ¿sí? eh, en el ejercicio anterior, cuando evalué el límite de AN y me daba 5, ¿por qué eso converge a 5 y acá en el criterio del término general, si lo evalúo de esa manera y el resultado me da un número diferente a 0? No entendí más o menos. Ya, sí, es que, si entendí tu pregunta. Aquí lo que estamos hablando es el límite de la sucesión de sumas parciales, no de la sub n. Ya, el límite de la sucesión de la Ese es el primera que que te me dice plantearon. todo, sí. Porque fíjate que Ah, el límite de ajá, esto, a ver, hagamos un breve, a ver, ujú. ¿cuál es el grado de lo de arriba? Em, Arriba me queda en n cuadrado, creo. Mm, No, n cuadrado por n cubo por n cuarta, ¿sí? claro. 5n cuarta. Acá tenemos 5n cuadrado por n cuadrado, 5n cuarta, se va a cancelar, o sea, nos queda algo cúbico, Claro. incluso quizás de ahí para abajo, ¿sí? Ujú, Abajo nos queda algo a la cuarta, ¿sí? ajá, Y el límite de algo cúbico partido algo a la cuarta es cero, claro. ¿sí? Por ejemplo, no Entonces sé, no pues, diverge a... n cubo más uno partido a la cuarta, n cuarta menos uno, por decir algo. El límite de eso es cero, ¿sí? Claro. O Entonces, sea, eso hay que si yo tenerlo. evalúo el límite de la suma, porque ese es el que estaba hablando, ¿o Sí, no? el límite de la suma parcial, o sea, el límite de esto. Mm, Sí, porque entonces si yo evalúo el límite de esto es sumar infinitos términos, que es justo la serie, ¿sí? y el límite de eso es al que converge. Es a lo que converge, Ah, claro, ¿sí? Entonces, ya, ojo, está bien eso, de hecho hay que tener claro, cuidado entre la suma parcial y el término general, son dos cosas distintas, claro. ¿ya? Gracias. De nada. Entonces, lo que decía es que en este, el límite del término general es cero. Y cuando eso pasaba, el criterio no decía nada, porque recuerden que el criterio era si el límite es distinto de cero, entonces la serie diverge, ¿sí? ¿Y por qué lo hice? Porque es bueno que ustedes siempre lo hagan, o sea, tienen una serie, usar primero que todo ese criterio, porque es el más simple de utilizar. Ya. ¿Cómo vamos a analizar esta serie? La idea es hacerlo por sucesión de sumas parciales. Fíjense que la serie nosotros la podemos reescribir de otra forma. Por propiedad de los logaritmos, esto es logaritmo de n más 1 menos logaritmo de n, ¿cierto?
Logaritmo del cociente es la resta de logaritmos. Así se leía la propiedad con palabras. Ya, y fíjense lo que va a pasar. La primera suma parcial es cuando tomamos el primer término solamente. O sea, logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es tomar esto cuando el n vale 1. ¿Sí? La segunda suma parcial, ya lo habíamos dicho antes, es el primer término más el segundo término. El primer término es ese de ahí. El segundo término es cuando el n vale 2. ¿Sí? La tercera suma parcial es la suma de los tres primeros, que sería el primero, que ya sabemos cuánto es, el segundo, que también sabemos cuánto es, y el tercero, que es reemplazar n por 3. Y fíjense lo que queda. Yo creo que quizás ya se dieron cuenta. Se cancelan esos dos. Se cancelan esos dos. Se cancelan esos dos. O sea, en otras palabras, esta es una serie telescópica. Las series telescópicas eran las que tenían esa propiedad, que cuando nosotros realizamos la sucesión de sumas parciales, muchos términos se cancelan y nos quedan solo los términos extremos. Fíjense que ¿qué es lo que queda? El logaritmo de 1, que de hecho es 0, ¿sí? Lo voy a marcar mejor. Este es 0. ¿Sí? No se cancela con nada, pero es 0. Entonces lo único que va a quedar es este término. Vamos por igualdad. Cuando hacemos la primera suma parcial queda el logaritmo de 2. Cuando hacemos la segunda suma parcial queda el logaritmo de 3. Cuando hacemos la tercera suma parcial, lo que queda es el logaritmo de 4. Entonces uno puede concluir, cuando hacemos la enésima suma parcial, lo que queda es el logaritmo de n más 1. ¿Sí? ¿Por qué? 1, ahí hay un 2. Si aquí había un 2, aquí queda un 3. O sea, siempre queda el que viene después. ¿Sí? Y ahí está, la sucesión de sumas parciales. Y con eso nosotros podemos hacer todo. ¿Sí? Porque con la sucesión de sumas parciales, nosotros le sacamos el límite y sabemos inmediatamente el comportamiento que tiene. Y si el límite existe, sabemos a dónde converge. ¿Ya? Y si calculamos ese límite, nos da más infinito. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural es una función creciente que no es acotada. ¿Sí? O sea, ustedes al logaritmo le meten un número más grande y le va a ir dando cada vez más grande y además no tiene un tope superior. ¿Sí? Se va a infinito. Y ahora la conclusión es directa.
Si el límite de la sucesión de sumas parciales es más infinito, quiere decir que la serie diverge. ¿Por qué? Porque en palabras esto significa que si sumamos los infinitos términos, el resultado es infinito. Y esa no es la definición, ¿sí?, de convergencia. Para que converja, si sumamos los infinitos términos, nos tiene que dar un valor, ¿sí? Ya, fíjense que esto les queda de ejercicio, ¿sí? Esto también tiene la propiedad telescópica. Así que cuando tengan tiempo traten de hacerlo para revisarlo otro día, ¿vale? Y el último, que es más cortito, va a ser el C. Misma historia. Ver si eso converge o no y saber a dónde converge, ¿sí? Aunque creo que este lo hice en clases, pero bueno, no importa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para este vamos a usar álgebra de series, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos dividir cada uno de los términos por el denominador, ¿sí? O sea, reescribir esto como 2 a la n partido en 6 a la n más 3 a la n partido en 6 a la n, ¿sí? Sigue siendo lo mismo, porque lo único que hice fue dividir por un término común una suma, ¿ya? Y ahora nosotros vamos a calcular la serie con este término, la serie con este término, y ahí vamos a decidir, ¿sí? Porque recuerden que habían propiedades de series que nos permitían decir eso. O sea, por ejemplo, si la serie de este término converge, la serie de este término converge, la serie de la suma también converge y converge a la suma de las series. ¿Sí? Parece trabalengua, pero lo que dice a la larga es que hay que ir analizando término a término. Y si convergen cada uno, sumamos todo. ¿Ya? Entonces, primera cosa, la serie nosotros la podemos reescribir. O sea, como el exponente es el mismo, podemos agrupar todo bajo un mismo exponente. O sea, decir 2 sextos a la n y 2 sextos es lo mismo que un tercio, ¿sí? Ya. Y esto tiene una estructura bastante común. Tiene esa estructura, ¿sí? O sea, en otras palabras, esto es una serie geométrica.
de razón R igual a 1/3. Nosotros sabemos que esas series convergen, ¿sí? ¿A dónde convergen? Cuando parten de 0, convergían a 1 partido 1 menos la razón, ¿sí? Pero esta parte de 1. Cuando partía de un número más arriba, nosotros habíamos dicho que iba, acá arriba, R elevado al número donde parte. ¿Sí? Ahora, si no les gustaba eso, también vimos en clase cómo nosotros podíamos deducir esta expresión. Se deducía cómo. Podíamos, por ejemplo, reindexar. ¿Qué significaba reindexar? Escribir esto de esta forma. ¿Sí? Sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando el n vale 0 les queda 1/3 elevado a 1. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Después, el 1/3 elevado a n más 1 se podía separar y ahí les queda esto de acá. ¿Ya? Y sería 1/3 partido 1 menos 1/3, o sea, 2/3. 1/3 partido 2/3 es 1/2. Y para la segunda, se hace casi lo mismo. Se agrupa todo bajo la misma potencia, 3/6 es 1/2. También es una serie geométrica de razón 1/2. Y acuérdense que la serie geométrica es cuando la razón era menor que 1, convergían, ¿sí? Eso es 1. Conclusión. Como esta serie converge, entonces la suma converge. ¿Y a dónde converge? Al valor de esta. Entonces, como ambas series son convergentes, entonces la suma converge y se cumple esa relación. ¿Sí? O sea, todas las series que involucren sumas de términos se pueden analizar término a término. ¿Sí? Pero para poder concluir, cada uno de los términos tiene que ser convergente. ¿Sí? También habían casos en donde uno converge y uno diverge y también se puede concluir. Pero si los dos divergen, ahí no se puede concluir. Profesor, ¿Sí? y en caso de que uno converja y el otro diverja, ¿a qué puedo concluir que llegan? No ahí puedes concluir que diverge. Ah, ¿Sí? O sea, por claro, ejemplo, si uno tuviese esto, claro. ahí uno dice que diverge. ¿Por qué? Porque esta Diverge y la otra diverge y esta converge. converge. ¿Sí? Entonces, como en Perfecto. conjunto diverge. ¿Sí? Súper. Gracias.
De nada. Ahora, si son dos que divergen, ahí uno no puede concluir con absolutamente nada. Ujú. ¿Sí? Porque por decir algo, ya sí, es absurda, ¿cierto? Porque la n se cancela. Pero si uno analiza por separado esta, diverge, ¿cierto? Si analiza por separado esta, diverge. O si quiere, para que sea una suma, en vez de eso, pongámosle menos más. Ahí. Pero ¿qué pasa con el conjunto? Converge. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los casos donde uno puede concluir? Cuando ambas convergen o cuando una converge y una diverge. ¿Sí? Pero si ambas divergen, ahí no se puede concluir. Así que cuidado con eso. O sea, a lo que voy es que la igualdad no es cierta siempre. ¿Ya? Bueno, chicos, quedamos ahí. Mañana seguimos con la guía. Yo la guía la subí, está en ADECA. De todas formas, ahora voy a subir el PDF de los ejercicios que se hicieron. ¿Vale? Bueno, y el video también, obviamente.